Catalina Tomás. Sin H. Valentina. A ver, truco. ¿Están claros quiénes son del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3? ¿Eso lo tienen claro? Los que estén presentes. Catalina, Tomás, Valentina. Hola, profe. Hola. ¿Quién me habló? ¿Catalina? No Sí, alcancé a profe. ver, no alcancé a identificarla. ¿Usted tiene claro a qué grupo pertenece? ¿Si al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, 7, 8, 9? O sea, soy del grupo 4. Eso sería, no sé. Ah, ya, pero lo tienes claro. O sea, sé cuál es mi grupo, pero no sé si presentamos el 16 o el 23. El 16, Ah, ya. que del 1 al 5, el 16. Ahí lo colocará acá mejor para que, ya que yo pensé que estaba claro. ¿Dónde está? Acá. Del 1 al 5 y del 6 al 9. No se me está yendo ahora. Hagámoslo bien. Les queda les queda un poquito claro en los conceptos nuevos, ¿verdad?
no necesito que sean expertos en esto, pero en la medida que ustedes sean capaces de poder ingresar y leer, ¿cierto? Y tratar de entender los conceptos que se usan en cada base de datos, van a entender, ¿cierto? Su dinámica, su uso, etcétera. Tengo otra presentación. ¿Profe? ¿Sí? Este PPT no está subido, ¿sí? No, lo voy a subir ahora después de la clase. Perfecto. Eso, para echar una repasadita después. Sí, no, sí, importante que, como les digo, si entran a estos links o material asociado a esa base de datos, tienen ya la prueba 2, la mitad de la prueba 2 ya, ok. Lo que nos interesa es conceptualmente también, no es que sean expertos en gestionar bases de datos de ese tipo ni nada por el estilo. Sí, la de SQL, po. No se lo olvide practicar de repente las instrucciones SQL, sobre todo con su proyecto y cosas así. Y ahora que tienen más madurez y conocimiento de SQL, pueden ir mejorando incluso su modelo de datos del proyecto o complementándolo sin complicarse más de la cuenta, sí. Ya, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Entonces vimos algunos ejemplos así gráficamente de modelo de base de datos documental, columnar, etcétera. Las columnares, ¿cierto? Explicamos un poquito cómo se ven respecto de las relacionales tradicionales, ¿cierto? Lo que en el fondo tomamos una columna nosotros, ¿cierto? Que es transversal a todos los registros, ya sea el sueldo, el ID o el nombre o el apellido, y lo colocamos hacia el lado, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene? Eso se ve como más en la práctica después. ¿Ya? Entonces dice Smith 001, Jones 002 y así. Este ejemplo está dentro de las PPT estándares, pero no lo entendí mucho, así que no me lo voy a saltar. Algunos ejemplos de instrucciones que son muy similares, ¿cierto? A la SQL tradicional, pero ya vimos que tenía otro sentido. Tipos de datos también son muy similares, pero tienen sus propios tipos de datos, como todas las bases de datos. O un select, un ejemplo, y la base de datos Redis, ¿cierto? Que es llave valor. Este, a ver, lo voy a escribir mejor porque primero redis.io, ¿ya? Primero eso. Este es uno de los tutoriales que hay para un cierto tópico. Pero primero tienen que entrar acá pues, para tener el contexto global. Aquí ejecutaron el tutorial. Y aquí hay algunos ejemplos. Vamos a entrar al tutorial que mostraban acá. Para que vean cómo partir por lo menos. Vemos. Se ha portado bien mi PC hasta el momento. Estuvo como una semana enojado conmigo el PC, no se quería comportar. Entonces aquí llegan a un ambiente, así como parece de mentira, de juguete. Y aquí colocan, si no me equivoco, era tutorial entre comillas. Así las comillas. Escriban tutorial sin las comillas. Perdón. Tutorial. Y ahí les va dando las instrucciones. Redis está en la familia de base de datos llamadas key value, ¿cierto? La esencia de un key value es la habilidad de almacenar algunos datos llamados valor dentro de una clave. Bueno, no soy muy buen traductor, pero yo creo que ustedes son mejores que yo.
Y aquí le va explicando un poquito. Dices, le va dando algunos ejemplos de, por ejemplo, CT en nombre del servidor, Fido. Ah, entonces yo puedo escribir acá set server name Fido Dido, por ejemplo, lo que ustedes quieran. El nombre que coloquen, ¿cierto? Tiene que ir siendo consecuente. Y después le dice get server name, ¿cierto? Y el valor que le retorna, ¿cierto? Existe el servidor de nombre, o sea, existe un servidor server name. Mm, ya. Bueno, ahí tienen que ir jugando solamente. Por ejemplo, acá coloco set server name, es como... Ok, y ahí le responde como la línea de comando. ¿Ya? Así funciona el tutorial. Y ahí tienen que ir jugando con esto. Después dice, tipee next para continuar el tutorial. Ah, ya. Next. Supongamos que ya pasamos por esto. Entonces colocan next y les va a mostrar más información. ¿Cierto? Los tipos de datos incremental. Entonces, connection dice 100, 101 y así. Decreciente, decreciente por. Y ahí tienen que ir jugando solamente. Next. Por ejemplo, aquí cuando hacen, este es un... el incremental, claro. Incremental, hay un ejemplo de un tipo de dato incremental. Y tiene ciertas reglas de funcionamiento. No es, no es llegar y, por ejemplo, dice X jet count. A X le asigna X más 1 y asígnele count, o sea, a count asígnele X. Por lo tanto, debería quedar en X más 1, ¿cierto? Pero no siempre ocurre así. Entonces aquí explican un poquito de ese punto. ¿Ya? No es llegar y hacer eso, porque el cliente A lee 10, el cliente B lee 10, pero cuando el cliente A incrementa en 1, queda en 11, pero el cliente B incrementa en 1, quedan 11 también. Entonces nos sirve hacer el incremento de esa forma. Entonces tiene sus propias reglas, ya en Redis. Y así van mostrando un montón de tips y cosas, y ahí uno se va como interiorizando de cómo va funcionando. Pero igual este es como bien específico este tutorial. Por eso yo les recomiendo primero ingresar a Redis, ¿cierto? Y entender un poquito más qué es lo que es Redis, ¿cierto? Eh, ver un poco de documentación, programando con Redis, módulos APIs a través de servicios, ¿cierto? Algunos tutoriales, tipos de datos, streams. Aquí habla de la administración, ¿cierto? Cómo configurar un cliente, cómo partir instalando y configurando Redis, cómo generar replicación, la seguridad en un servidor Redis, manejo de las conexiones, etcétera. Cómo optimizar el performance. Todos estos son conceptos que todos los sistemas de base de datos manejan. ¿Ya? Así que, pero hoy día no hay un estándar para este tipo de base de datos. Para la SQL, o sea, para las relacionales, sí, pues, es como todo más parecido. O sea, unas más completas que otras, sí. No hay ninguna trivial hoy día, pero tienen muchos conceptos detrás. A no ser que quieran ser administradores de base de datos, expertos en base de datos, ahí podrían entrar a investigar todo eso. ¿Ya? Casos de uso. ¿Quién está usando Redis, por ejemplo? ¿Ven? Es como, primero démonos el barniz general
¿cierto? Y después pueden ingresar ya, por ejemplo, acá están los comandos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es el concepto ACL? Ahí lo pueden ir conociendo. Están los comandos. Comandos. Cómo establecer clustering. El jet key. Aquí está el parámetro jet que estábamos viendo recién, si no me equivoco. Etcétera. ¿Ya? De día no vamos a alcanzar a ver todo. Ahora, si quieren, a ver, no, porque no quiero que perdamos tiempo en eso. Sigamos. Entonces hemos hablado un poco, solamente un poco, de columnares y la otra era de key value. Y ahora vamos a hablar un poco solamente, de nuevo, de las bases de datos basadas en grafo. Dice que debe estar absolutamente normalizada. Esto quiere decir que cada tabla tendría una sola columna y cada relación tan solo dos. Con esto se consigue cualquier cambio en la estructura, que cualquier cambio en la estructura de la información tenga un efecto solamente local. Aquí yo le agregué un video de como una introducción, ¿ya? A Neo4j. En donde explica, ¿cierto?, cómo ingresar, cómo bajar, cómo acceder a la base de datos que está en internet, ¿ya? Espérate, voy a ver acá mejor, más práctico. Vamos. Esto es pura teoría. Ya. Ya, yo les puedo hablar muchas cosas teóricamente, eh, pero en concreto tienen que ver, ¿cierto? Ingresar y ver ejemplos. Alto desempeño y alta disponibilidad. Ah, qué bien. Súper. Escalamiento de lectura, dice. Soporte sólido y real para transacciones. Atomicidad, consistencia, isolation, durabilidad. Escalable, 32 miles de millones de nodos. 32 miles de millones de relaciones. 64 miles de millones de propiedades. Es bastante, permite bastantes cosas. Guardar mucha información. ¿Ya? Datos complejos y conectados. Computación social, claro, por las relaciones, ¿cierto? La relación entre por ejemplo, Facebook podría ser, que maneja información del Iván Farías, ¿cierto? Y sus amistades, y el lugar de trabajo, o LinkedIn, etcétera. Geoespacial, datos geoespaciales, administración de sistemas, esto no sé lo que es genealogía. Cálculos sobre series de tiempo, indexación de datos, logística, entre otros. Bueno, en realidad tiene hartas aplicaciones, pero el concepto de grafo habla por sí solo. Le da privilegio, ¿cierto?, a establecer un dato se relaciona con otro dato de esta manera, ¿cierto? Y especial para la computación social. Aquí hay otro ejemplo. Nodo y relaciones con propiedades. Por ejemplo, este es un nodo
ID 1, Alice 18, ¿cierto? Que conoce a Bob, ¿cierto? Desde el 2001, de 3 de octubre del 2001, por ejemplo. ¿Ya? Y se va estableciendo, aparte de las relaciones, tiene información en las relaciones, si se dan cuenta. Acá dice label miembros. Ya, este es miembro, ¿cierto? Del grupo CHIS. ¿Ya? Y él también es miembro del grupo CHIS. ¿Desde cuándo? Desde el 2005 y este desde el 2011. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este es como un ejemplo. ¿Qué utilidad? ¿Cómo utilizarlo? ¿Para qué sirve? Eso ya se va dando con la experiencia. ¿Cierto? Un grafo, como vimos recién, almacena datos en nodos. Un grafo almacena datos en las relaciones también, como lo vimos recién. Los nodos se organizan, relaciones, ¿cierto? Nodos y relaciones tienen propiedades. ¿Cierto? El Neo4j almacena datos en un grafo de propiedades, nodos, vértices, relaciones, arcos o enlaces. Bueno, parecía Tarzán ahí, pero está claro que los nodos son vértices, ¿cierto? Las relaciones es lo mismo que arco. Cada nodo es un objeto que se desea representar. Puede tener los atributos que quiera, esquema laxo, como lo conversamos delante. O sea, algunos pueden tener 2 atributos, 3 atributos, otros 4, y no importa. No. Lo único que la agrupa es el tipo de nodo, entidad o tabla. La tipología de nodo se le llama entidad o tabla. Ya aquí, por ejemplo, dice, ahí está tweet, ¿cierto? El usuario hace un post en tweet, un tweet menciona a un usuario, ¿cierto? Un usuario seguidor del otro usuario y viceversa, ¿cierto? Están los retweets, ¿cierto? Están los links, los hashtags, ¿cierto? Este es como el mundo de Twitter, para que se vayan haciendo un poco la idea de qué se trata. Este es un comando ya dentro de un lenguaje, así como el SQL que ocupamos en Postgres. En Postgres usamos, ¿cierto? Ya no me acuerdo. Aquí también tienen sus propias cláusulas, ¿cierto? Match, user, post, ¿cierto? Post está acá. User, post, tweet, ¿cierto? Y menciona, este es parte del comando, es como una flechita, ¿cierto? Como la relación, el enlace. User, ¿cierto? El username, donde y el usescreen name, ¿cierto? Es distinto de vacío. Pero retorne, ¿cierto? Este es como el select. Retorne el nombre como screen name, ¿cierto? Y cuente el screen name como, ya. Y cuente, ¿cierto? Este valor. Y lo deja en count. Ordenado por count, descendiente límite 10. Es parecido al select, si se dan cuenta. ¿Ya? Pero aquí está este símbolo, ¿cierto? Que hace que de aquí salte acá y de acá salte al usuario de acá. ¿Ya? Vamos a las 24. Permiso, espérame un segundito.
Ya. Una forma de probar esto. Vemos datos. Datos. Bueno, ahí también hay un tutorial, igual que en Redis, ¿cierto? No quiero atocharlo mucho con información. Vamos a ir a Neo4j. También tiene componentes para ser llamado por Python y todos los lenguajes de programación. Aquí lo mismo, pues también ustedes pueden primero tener una visión completa del sistema base de datos, leyendo un poco acá. Los productos que existen, herramientas, conectores. Hay una database service que para cloud, herramientas de exploración y visualización, ¿cierto? Principales usos, por ejemplo, aquí ya tienen una guía de Analytics Data Science, detección de fraude, ¿cierto? Recomendación en tiempo real, cadena de abastecimiento, gestión de la cadena de abastecimiento, etcétera. Algunas aplicaciones de este tipo de base de datos. De nuevo, esto no significa que todos los sistemas, todo un sistema de detección de fraude esté basado en Neo4j. Yo creo que es una parte de un sistema de detección de fraude, se puede basar en Neo4j. ¿Ya? Es lo mismo que, como les decía, es que Oracle dice que Facebook usa Oracle. Sí, pero Facebook puede usar en una parte Oracle y no en todas partes. Aquí es lo mismo. Todos se hacen propaganda, ¿cierto? No hay que creer todo lo que dicen en las páginas web ni está escrito, sino que es en alguna parte de la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Puede que se esté utilizando para alguna funcionalidad en Neo4j, ¿ya? Ahí si ustedes quieren, pueden, si les interesa uno de estos temas, ¿cierto? Pueden ir a investigar un poco más, ¿ya? Yo ingresé acá, pero tiene ciertos tipos de restricción en tiempo. A ver, veamos si ya me venció mi sandbox. ¿Dónde está la presentación? Entonces acá lo que le decimos, partan acá, sandbox B2, le damos directamente el link y se abre un browser. Ya para ir acá. ¿Ya? Llegué acá. Este tiene una versión, si no me equivoco, de escritorio, tengan ojo, yo instalé la versión de escritorio y no me funcionó porque no tengo creado la base de datos. En cambio, así que me fui por acá y ahí sí que me funcionó. ¿Ya? Si no me equivoco, me fui por acá. Claro, me fui por Neo4j Desktop y no llega a ninguna parte. Porque me da error, no tiene ejemplos. En cambio, este de acá sí tiene ejemplos. Vamos a ingresar. Y hay un lenguaje que se ocupa acá en Neo4j también y todo el tema. Uy, ¿con cuál ingresé? No recuerdo. Mm,
Ah, ya vi que me da una recomendación. Ya, aquí ingresé. Entonces aquí tengo un proyecto que se llama Movies. ¿Cierto? Aquí me dice, oye, puedes verlo en forma, lo puedes ver a través del browser o de otra cosa. Tiene que irse siempre por el browser. Es un proyecto que está corriendo ya. Tienen que perderle miedo a esto. Tienen que entrar a jugar, pasearse, ver los tutoriales y cosas así. Imagínense que es un Postgres, que es un MySQL, pero con distintos conceptos. Entonces aquí yo puedo ingresar y ver mi modelo, ¿cierto? Los tipos de relaciones, si lo ven acá a la izquierda, estoy compartiendo, sí, ¿cierto? Persona y movie, ¿cierto? Actúa en personas, dirigió, seguidores, produjo, ¿cierto? Revisó, escribió. Estos son los tipos de relaciones, los nodos. Tengo 3 tipos de nodos, ¿ya? Entonces dice, tú estás conectado como usuario Neo4j, ¿cierto? Database acceso debe requerir autenticación. Acá dice propiedades, nombre, rating, resumen, roles. Aquí me da los datos de conexión y el DBMS. Acerca de, acá está la configuración de la plataforma, browser setting. Entonces, si me voy al nodo movie, aquí están los datos. Aquí yo estoy visualizando los datos. ¿Ya? Si me voy a personas, estoy visualizando los nodos personas, del tipo persona. ¿Se dan cuenta? No es como una tabla, pero los datos están en nodos. La 171. Ay, me lo relaciona. ¿Se dan cuenta, no? Entonces son formas de visualizar la información, de almacenarla, de recorrerla. ¿Ya? Con un ejemplo simple. Bueno, yo no soy muy bueno para las películas, pero supongo que es el nombre de una película y estos son los actores, po. Demi Moore actuó en A Few Good Men. Kevin Bacon. No conozco ninguno más, pues, a ver. Tom Cruise. Noah Wild, etcétera. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo va? Yo aquí, esta herramienta, este es como mi consola, en donde yo puedo crear mi modelo, mis nodos, ¿cierto? Y también puedo visualizarlos. Este es un ejemplo. Ustedes pueden crear su propio modelo. ¿Ya? El cómo, aquí hay que, esta es la instrucción, miren, si se fijan, match n, return n, el límite 25. Yo aquí le podría colocar límite 40. Ejecuto y me aparecen más cosas. ¿Cachai? ¿Se entiende, no? Y ahí yo puedo jugar, como eso. Este es como el select. ¿Estamos? ¿Seguimos?
Vamos a ver, vamos a ver. Entonces aquí yo ingresé a... ya se perdí la base, la inicial, a Sandbox. Bueno, ahí también te ofrece ingresar a Aura, pero ya ese es para otro tipo de cosas. No estábamos en Redis, ¿cierto? Estábamos acá. Entonces, por ejemplo, acá se muestra un ejemplo de para ingresar información. ¿Cierto? Cree Kenny, persona, nombre Kenny Reeves, nacimiento 1964. ¿Cierto? Kerry, ¿cierto? Kerry en Moss, nacimiento tanto. ¿Ya? Y acá crea la relación. Dice, el lenguaje acá es Cyper, así se llama el lenguaje, que lo pueden buscar en internet e investigar. A ver, veamos si aparece acá. Este lenguaje que ocupan acá. Mm, 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 mm. Mm, Claro, aquí está como un tutorial. Ya trate de esto, show query, y ahí van creando relaciones. Pero aquí tienen que sentarse a mirar nomás, a leer, a avanzar, pero ya saben, conocen como el ambiente. Por ejemplo, cree una nueva persona, un nodo, nueva persona con propiedad nombre, teniendo el valor de su nombre. Acá está, create, P es el nodo, ¿cierto? Persona, y el dato va a ser el nombre. Y retorne P, ¿cierto? Para verlo. Este es como el lenguaje que ocupa Neo4j, que es el, como les comentaba, el Cyper. Ya, ese, Cyper. Y aquí hay un manual, por ejemplo. Tú puedes leer acerca de las cláusulas y lista de todos los filtros aquí. ¿Ya? Y ahí se pueden ir a, bueno, nos vamos a salir, parece. Y aquí está el Cyper, ¿cierto? Y el manual. Aquí está todo. Este se lo voy a dejar, ¿eh? Se lo voy a agregar ahí, para que lleguen más rápido. Y ahí está el delete, el remove y todo lo que ya hemos visto. Pues, y funciones de administración, de tuning de la base de las queries, ¿cierto? Etcétera. Se lo voy a dejar acá. Vemos datos, exportando datos. Algunos ejemplos. Y se lo voy a dejar. Se entiende un poquito lo que estamos viendo, ¿cierto? Es que estamos como conociendo el ambiente, ¿cierto? Cómo se visualiza una base de datos basada en grafo. Hay distintos tipos de base de datos basadas en grafo. El concepto de nodo, de propiedades, de relación. Y que Zipper, ¿cierto? Zipper es un lenguaje de query de grafos que es usado para consultar en Neo
en Database Neo4j. Y ahí lo explica un poquito, ¿ya? Esto, si se leen esto, ya estamos listos con Neo4j. Bueno, y aquí te siguen ofreciendo el tema de... Y hay hartos recursos en internet de esto. Ujú. El rating. Este es una consulta. Y este es un dato. No sé qué más. Mm. Ya ustedes pueden seguir ejecutando los pasos del tutorial, ¿cierto? Claro, como está orientada a no, ¿cierto? Si yo consulto, ¿cierto? Relación entre nodos, claro que va a ser rápida, porque está orientada a eso, ¿cierto? Inapropiado para información transaccional, sí, porque eso es una característica de la base de datos relacional, ¿cierto? Es difícil hacer consulta agregada de manera eficiente también, porque tiene una forma X. Esto es con Y. Aquí está mal escrito. ¿Qué es ahí? Tiene el lenguaje de consulta como Cyper. Claro, dice, no es muy utilizada a nivel de producción, pero sí a nivel de investigación. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto hasta el momento? O sea, me imagino que deben tener muchas consultas, pero así alguna consulta general como para ya ingresar a ver cosas respecto de las diferentes bases de datos. Aquí, como les dije en algún momento, las más utilizadas son MongoDB, Dynamo y Cassandra. O sea, las documentales son las que tienen más experiencia. Profe, ¿Sí? se supone que el proyecto está hecho en una base de datos relacional ¿Sí? y tiene que seguir ahí o podríamos cambiar, por ejemplo, si es que viéramos más oportuno o usted cree que es más conveniente que lo sigamos haciendo en una base de datos relacional. O sea, si a ti te conviene y te es fácil y consideras que el resultado va a ser mucho mejor y lo alcanzas a hacer, lo puedes hacer. ¿Sí? Puedes Ya. cambiarte a documentar, por ejemplo. Y otra duda más, ¿podríamos, por ejemplo, mezclar Pero, tipos de bases de datos? eh, ¿y de qué forma lo Por podría ejemplo, mezclar? por ejemplo, una base de datos relacional, relacionarla con una base de datos documental para que se entreguen información mutuamente. A través de servicios. ¿Sí? Claro, pero ahí ya Ah, ya, te aparece la placa de la capa de la aplicación. ya. O sea, tendrían Desde que una funcionar aplicación, como... desde un aplicativo tú podrías interactuar con una base de datos relacional y también con una Ah, ya, base de datos no relacional para obtener cierto tipo de información, pero ya tienes que agregar la capa de aplicación. ya. No es que interactúe, no es que yo coloque los datos, que, claro, el proceso, el metaproceso que va arriba, es Ujú. que va a utilizar diferentes bases de datos nomás. Ah, ya, Pero no es que se integre una base de datos con otra, no es que la mezcles. ya. ¿Me explico? Sí. Sí. Claro, como les decía, de repente, oye, MongoDB dice que está en Oracle, no sé, perdón, a ver, en Amazon.
ya que Amazon usa MongoDB, sí, pero no es que todos los procesos y todos los aplicativos usen MongoDB, son algunos nomás. ¿Ya? Como que se ven, autovenden la pomada y solo. Ya, vamos a ver, vamos a ingresar, ya vimos un poquito Redis, vimos un poquito, no lo vamos a alcanzar a ver más. Neo4j también vimos un poquito, ya sabemos que aquí hay un lenguaje de consulta que se llama Cyper y que está ahí, hay tutorial y todo. Veamos Cassandra, también es como interesante. A mí me gusta DynamoDB, DB, ya es como más completa. Y aquí lo mismo, pueden bajar la base de datos, ¿cierto? Aquí les explican qué es lo que es Cassandra. Aquí venden la pomada también, distribuido, escalable, Elastic, etcétera. Hay documentación y también las bases para, aquí está la documentación, ¿cierto? Este no es relacional, por ejemplo. Ahí habla de, y explica un poco de qué se trata y todo. El lenguaje que utiliza Cassandra, por ejemplo, si nos vamos aquí, SQL, aquí no es SQL, es SQL, Reference Documentation. Si vamos acá, aquí también hablan de los tipos de datos, definiciones del lenguaje, manipulación de datos. Ya es como navegar por un mundo que ya es un poco conocido por ustedes, por las bases de datos relacionales, así que no van a tener complejidad en interiorizarse al respecto. Así pues, manipulación de datos. Vamos a manipulación de datos. Ah, aquí está la sintaxis. Esto ya es conocido, ¿cierto? Select statement. ¿Cierto? Y aquí hay campos opcionales. Sí, y qué cosas van, qué cosas no van. Aquí usan el count, group by, ¿cachai? Por una columna, etcétera. Los alias también, eso también lo utilizamos ¿cómo se llama? En SQL Server o en Postgres, ¿cierto? La cláusula where. Y es cosa de colocarse a leer y ver ejemplos y buscar, de seguro ustedes van a encontrar lugares mucho mejores donde incluso pueden hacer uso de esto, ¿cierto? Les pueden disponibilizar un servidor con esta base de datos y pueden jugar ahí con ellos. El delete, ¿cierto? Los operadores, los típicos operadores, ¿cierto? La unión, o sea, la suma, resta, los tipos de datos, ¿cierto? Aquí también hay triggers. Cómo crear un trigger, esto no lo alcanzamos a ver en otros sistemas de base de datos, pero también existen. Y se activan, son como gatillos, o sea, se activan cuando se hace un insert o un delete o un update, ¿cierto? Se activan ciertas acciones y uno las puede definir acá. ¿Ya? Y se crean de acuerdo a lo que se necesita. ¿Ok? Esto es como tomar, ¿se acuerdan que yo les pasé un manual de MySQL? El manual de reference de MySQL, esto es lo mismo. Lo mismo para Redis, lo mismo, pero está acá. ¿Ya? De seguro hay libros y cosas respecto de esto, pero la información está acá. Estamos aquí, Cassandra Basis. ¿Qué es Apache Cassandra? Y hablan un poco de los nodos, ¿cierto? Un atributo importante de Cassandra es que, ¿cierto? Este es una base de datos tan distribuidos. Los datos están distribuidos. Las bases de datos, perdón. ¿Ya? Este es el ejemplo que yo les mostré en la clase. Ujú. Claro, aquí, por ejemplo, dice que la consistencia no es tan importante como la disponibilidad
¿cierto? Y la tolerancia. Y aquí yo puedo tener datos, ¿cierto? En una plataforma Azure, en Amazon, en Google Cloud, on-premise, ¿cierto? Puedo tener todo distribuido. Y así le va explicando un poquito el tema. Mm, mm, mm. ¿Ya? DBMongo, que es como la más utilizada, porque es documental. Esto ya está haciendo como así. ¿Se acuerdan de los rankings de base de datos que presentamos al principio? A ver, no me acuerdo cómo eran. No sé si me encuentro el ranking. Se murió. Ahí está. DBMS. A ver si está. Nos sale algún ranking por aquí. Mm, mm. No sé si nos sale algo. Un artículo interesante. Aquí está. Si se dan cuenta, MongoDB, ¿dónde está? 1, 2, 3, en el quinto lugar. Después de las relacionales. ¿Se dan cuenta? Entonces este es como... Redis está acá también, mira. Cassandra está en el lugar 10. IBM va en baja. ¿Esto era de cuándo? Del julio del 2021. Elasticsearch también. Y Cassandra va en subida y Redis también va en subida. ¿Ya? Y Mongo va ahí encabezando la lista. De hecho, está cerca de Postgres, esa Microsoft SQL. Y la más robusta son Oracle y SQL. Y estas ya están generando, como les dije hace un tiempo, modelos dentro de MySQL orientadas a la gestión de documentos, de imágenes y un montón de cosas más. Así que tampoco se van a quedar ahí tranquilos esperando que los otros lleguen, sino que ya están generando cosas. Esta es la línea de comando arriba. Po. Ya aquí nosotros podemos ir colocando los comandos que vayamos aprendiendo. ¿Ok? A ver, veamos aquí de System, ¿qué sale en System? ¿Sale algo? No sale nada. Se supone que aquí estamos conectados a un motor de base de datos Neo4j. O sea, ya disponemos de eso, ya está instalado, esto es en la nube. ¿Ya? Y hay un lugar donde está toda esta información. ¿Ok? Mm. Ahí entremos aquí ingresemos a Amazon, a ver cómo se visualiza Amazon. Ya, entonces aquí yo puedo crear mi cuenta, tengo 25 GB de almacenamiento gratis, etcétera. Cómo funciona, casos de uso, clientes. Dice clientes Disney o Dropbox. Sí, es un cliente y ellos usan en alguna parte Dynamo. ¿Ya? Características, esta información general. Cómo comenzar, aquí hay tutoriales y cosas. Esta es bien buena. ¿Eh? ¿Cierto? Bueno, ahí están los precios también. Introducción. Ya, estos son cursos, pero también tiene tutoriales. Y es un servicio, se plantea como un servicio. Hay un video electrónico. No sé si hay que estar creado como usuario. Cree y consulte una
tabla no SQL, veamos ese. Que dice en la consola de Dynamo, que es como la consola, el controlador, haga clic en Create Table. ¿Cierto? Es como... ya. Es como cree tabla. Sí, claro. Creamos tabla. Después te dice nombre de la tabla. Es como a prueba de... El nombre de la partición. ¿Cierto? Y así. Como que te va enseñando de a poquito. Te va dando ejemplos de cómo consultar la tabla en la consola. Este es como la consola. Este es como este es como el IDE que estamos viendo nosotros. ¿Cuál era el IDE que estamos utilizando? Lo tengo por aquí. DataGrip. Pero es propio de ellos. Esta consola es propia de ella. Así como Oracle tiene su propia consola, ellos también tienen su propia consola. Lo mismo que Neo4j y todo. ¿Ya? Pero por ejemplo, DataGrip también puede conectarse a Mongo, DBMongo, MongoDB, perdón. Ujú. Ya, eso sería por hoy. ¿Alguien quiere alguna consulta? ¿Quiere que veamos algo en particular? ¿Quieren conversar de la vida? ¿Queda alguien o no? Siempre los mismos, ¿ven? Yo estoy, profe, pero la verdad no sé qué pregunta. ¿Ah? Yo estoy, pero no sé qué pregunta, la verdad. Mm. Sí, Ya, porque es que lo profe. que pasa es que como son conceptos nuevos, ya queda meterse a leer y a entender un poquito más para madurar los conceptos. Como le digo, yo les puedo decir, oye, estas son súper rápidas, estas consultas entre nodos, entre las relaciones, etcétera, pero son declaraciones nomás, po. En la práctica, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer es jugar con esto, ¿cierto? Meterse, ver los tutoriales, ver las instrucciones que se utilizan, ¿cierto? Y ahí ves cómo lo práctico, lo no práctico de cada uno y los conceptos, el concepto que hay detrás y para qué puede ser útil, ¿ya? La próxima clase vamos a tratar de ver un poco, también así de modo general, el de MongoDB. Ya hoy día puse un poquito el acelerador porque vamos como una clase desfasado con el resto de las secciones. La otra vez los esperé yo a ellos, pero ahora les toca esperarnos a nosotros. O sea, no nos esperaron mucho en realidad. No, no tenemos mucho espacio para que nos esperen, así que nosotros tuvimos que acelerar. ¿Ok? Más. Así que retomen el proyecto, hagan un aplicativo rápido, que sea vistoso, ojalá. Un aplicativo simple. Ahora, si quieren realmente utilizar el proyecto para efectos prácticos y quieren construirlo completo y tienen tiempo, ¿cierto? Y tienen definidas las herramientas, lo hacen. Pero para efectos del ramo, solamente nos interesa que ustedes sean capaces de acceder a una base de datos y generar alguna aplicación asociada a eso. Porque ya les quedó claro qué grupos van el día 16, pues del 1 al 5. Lo podríamos hacer acá también, pero igual no creo que alcancemos a hacerlo. Y no quiero pedirles video ni nada por el estilo. Prefiero que lo presenten ahí a todo el grupo y listo.
¿Ya? O sea, serían ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es? ¿Una hora? ¿60 minutos? Podrían ser unos 20 minutos o 15 minutos para cada grupo. A ver, podrían ser, Profe, sí, 15 ¿cuántas minutos para personas por del grupo. grupo ¿Ah? tienen que presentar? ¿Tienen que presentar todas las personas del grupo? Eh, yo creo que sería como, no, a ver, no, una persona, pero sí yo le puedo hacer consulta a todos los integrantes del grupo. Yo asumo Súper. que la primera slide va a decir proyecto, nombre del proyecto, nombre del grupo y nombre de los integrantes. Me imagino. Sí. Así que eso es como base. Segundo, ¿cierto? Un slide que hable del contexto, dónde estamos parados. O sea, estamos parados en el mundo de la minería, del retail, de servicios, de una innovación, de un emprendimiento, qué sé yo. ¿Cierto? En qué cultura, en qué, no sé, pues en Chile, en Europa, no sé, pues, o en un lugar remoto, ¿cierto? Hay varios aspectos que uno podría mencionar respecto del proyecto, del proceso. Ya, ¿cuál es el mercado objetivo? ¿Cuál es el objetivo, no sé, po, qué hace el proyecto sustentable? Ustedes saben mejor que nadie ese tipo de cosas, pues. Ya están en una universidad que trabaja mucho todos sus conceptos. De una u otra manera, pero los trabaja. O los mantiene conceptualmente. Es una universidad de negocio, ¿cierto? O sea, nace como una universidad de negocio. Y ese es como su perfil. Así que yo creo que tienen hartos ramos y siempre le están como inculcando esas cosas. Ya más allá de lo técnico. ¿Ok? Bueno, y después, ¿cierto? Mostrar el proceso y después de ahí decir, oye, y no como magia, sino que decir, oye, y dado esto, ¿cierto? Construimos estas entidades por esto, con estos datos, y se relacionan de esta manera. Y nuestro aplicativo es, pum, y nos muestran el aplicativo funcionando. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer esta semana. Ustedes pueden dejar eso hecho esta semana y se liberan y después lo presentan nomás. Arman la PPT, el aplicativo, como les digo, puede ser muy, muy simple. Data Studio, todo el mundo ocupa Data Studio y ya que es de Google, ¿cierto? Y punto y se acabó. Con eso ya cumplen para el ramo. Y lo otro ya sería leer un poco más de la base de datos no SQL, repasar SQL y listo. Eso, chicos, no sé a qué hora, 6:10 terminamos la clase. Espérame un segundo. Espérame un segundito que estoy. Hubo un ataque en Brasil, un ciberataque, y afectó a uno de nuestros clientes. ¿De qué? Y así como en Facebook hubo una caída hace poco, ¿ustedes supieron? Sí, pues, me Sí, imagino que sí. sí, En, se en- cayó en todo. Brasil, sí, pues, y estuvo harto rato abajo. En Brasil tenemos un cliente que es como una empresa de telecomunicaciones, es como, a ver, Telefónica, pero en Brasil. Se Ya, llama Vivo, ¿ya? sí. No quiero dar más detalles, pero Vivo y tiene una serie de call center y hay uno que se llama Atento. Que es famoso, Atento, también acá está en Chile, Atento. Y los craquearon po, y les tomaron el control de de todos los computadores, servidores y cosas. Po.
Eso debe ser terrible para la empresa. Sí, po, es heavy. Y, esperemos un segundito. ¿Y por qué le estaba comentando eso? Se me olvidó, ¿ven? Estaba pensando en 3 cosas. Estaba pensando en su trabajo. Sí. Ah, ya, pues, sí, pues. Entonces nos ha tocado lidiar con varias cosas respecto de eso, porque era uno de nuestros clientes. Entonces ahí está empezando a cortar relaciones entre el call center y la empresa, por la seguridad que tiene. Así que está complicada la cosa. Y son empresas, en Brasil, el tamaño de una empresa es diferente ahora al tamaño de una empresa acá en Chile, po, ¿cierto? La cantidad de habitantes que hay. O sea, una Telcom allá, no sé, será una 200 veces más grande que acá, 100 veces más grande. Son otras magnitudes de información, de cosas, de plataforma y de seguridad. ¿Y estas empresas de comunicación son como grandes y están fuertes allá o Sí, son po. pequeñas? Sí, es como Movistar. A ver, no existe Movistar hoy día, ¿cierto? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Es como Entel, es como WOM acá en Chile, es como Movistar, que ya no recuerdo si quedó como Telefónica acá en Chile o... No, creo que quedó como... De hecho, ah, yo participé en el proceso de unión entre Telefónica y Movistar en su momento, pero ya no recuerdo ya con qué nombre quedó la cuestión. Y, pero sí, pues imagínate que esas empresas se ve que son grandes acá en Chile, po, ¿cierto? Allá en Brasil son mucho, mucho más grandes, gigantes. Es como en Estados Unidos, po, ¿cierto? Las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos son mucho, mucho más grandes que las de acá. ¿Por qué? Por la cantidad de habitantes simplemente. Allá no hablan de 1 millón de clientes, pues allá hablan de 100 millones de clientes. ¿y el error de hackeo fue por error humano o falla en el sistema en general? No, si fue craqueo, o sea, lograron penetrar a las redes y tomar el control del control de acceso. De hecho, en Brasil ha salido muchas noticias, fueron varias empresas grandes las que cayeron. Entonces, por ejemplo, alguien iba a ingresar al sistema de la empresa de negocio y no podía ingresar. No reconocía las claves, perdieron el control de sus máquinas, tanto de PC de usuarios como de servidores. Lo mismo le pasó a Facebook, ojo, estamos hablando de Facebook, que se hicieron los Llegó. lesos después y todo el cuento y lograron salir airosos, Sí, porque ya no me había pero enterado que era por eso, porque los habían hackeado. sí, Como que dijeron que al principio como que había sido una falla técnica, como no, un error humano. no, pues si no podían ingresar a los servidores, tuvieron que ir gente físicamente a los data centers para poder ingresar en Facebook. Me embarra. Si perdieron no sé cuánta plata en ese tiempo que se cayó aparte. Sí, po, son millones y millones de dólares. Yo trabajo en una empresa relacionada con que es proveedor oficial de Facebook para temas de WhatsApp, para empresas y cosas así. Y estamos ahí con la noticia fresquita, po, directa. Así que tenemos hartas cosas ahí. Entretenido ese mundo de WhatsApp. Está creciendo cada día más. ¿Se han dado cuenta que ahora que cuando ustedes ingresan a una página web, tienen la opción de interactuar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, etcétera? Sí, Incluso pueden generar transacciones y cosas a través de todas esas redes sociales. Soporte, devoluciones, consultar por factura, todo eso. Entonces ya los sistemas tradicionales siguen existiendo al interior de la empresa, pero
hacia el cliente ya se puede generar una relación diferente, po, que antes no se tenía. ¿Cachai? Así como las páginas web abrieron un poco el espacio para que interactuar con los clientes, hoy día se abren los espacios a través de las redes sociales y que son mecanismos seguros de comunicación. Por ejemplo, todo lo que es WOM acá en Chile lo vemos nosotros de redes sociales, del bot y de todas esas cosas. Entonces, cuando te comunicas al bot de WOM, no sé, me acuerdo si se llamaba Claudia, las empresas le colocan nombre a los bots. Hay una empresa que le llaman, que se llama Promérica, que le llaman Lili, que es un banco Promérica en América Central, por ejemplo. Y así pues le van colocando nombres. Entel también tiene tecnología de bot y cosas así. Hoy día esa tecnología está en pañales todavía, po, porque hay todo un tema de inteligencia artificial que se puede ir incorporando. Hoy día se basa en menú, en catálogos y cosas así. Medios de pagos, transaccionales y cosas así, pero a futuro pues, tiene mucho futuro, mucho desarrollo por el tema de la inteligencia artificial Yo conozco uno aplicada. que, que te contesta el teléfono que es de inteligencia artificial, pero no me acuerdo Ya, cómo se llama. ya, claro, porque ahí lo que hacen es, claro, tú tienes una central telefónica y tú te comunicas a la central telefónica y cuando hablas, ¿cierto? Te da la bienvenida, obviamente, la central telefónica. Y cuando hablas, ese diálogo pasa a texto. Y el texto es procesado, ¿cierto? Puede ser por inteligencia artificial o simplemente por como un reconocedor de intenciones de lo que tú dijiste. Por ejemplo, tú puedes decir, oh, quiero saber por qué mi boleta está tan alta. Ah, entonces eso se traduce a texto y hay un robot atrás, ¿cierto? Que interpreta eso en base al conocimiento que tiene, en base a la experiencia, y puede deducir que tú lo que quieres saber es tu información respecto de tu boleta. Entonces te manda una respuesta en forma automática en texto y la traduce a voz, ¿cierto? Ese es un bot voice. Entonces puedes viajar de la voz al texto y del texto devolverte a la voz para contestarle al cliente. Y bueno, y ahí está todo el manejo del idioma y tú sabes que el español en el norte es diferente al español en el sur de Chile, por ejemplo. Lo mismo en México, lo mismo en Estados Unidos. Eh, para decir una cosa, yo puedo usar 10 palabras a lo largo de Chile, no sé, y hoy día con este tema de la migración, los clientes ya no son solo chilenos, sino que no hablan solamente chileno de región metropolitana, sino que también hay gente de Colombia, hay gente de todos lados que tiene también su propio terminología, ¿verdad? Así que hay cosas bien interesantes ahí. Ya chicos, los dejo. Que estén bien, cuídense, lean ahora, avancen ahora con su proyecto, termínenlo Muchas gracias. y para que se liberen de una del ramo. Vamos a estar poniendo Gracias, más. profe, que esté Y bien. les pueda Chao, ir profe. bien en todas sus cosas. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.